Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver un video especial que he preparado para ustedes y que he intitulado México al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Búsquenme como maestro JC Luna. Es importante señalar que México acaba de ser votado para que pertenezca a este consejo y bueno, de ahí mi interés y de mi ejercicio profesional que he tenido alguna oportunidad de participar en este ámbito de la seguridad de Naciones Unidas, además de tener la oportunidad de asistir a Naciones Unidas. Y vamos a ver que hay 5 países que lo integran. 4 de ellos son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y se le suma China. Los 5 ganadores es obviamente Estados Unidos, el Reino Unido, que está representado, fusionado en uno solo, como Inglaterra, Irlanda del Norte, y desde luego está Rusia y está Francia. Y se integra China. Bien, también es importante señalar, y aquí podemos observar con toda claridad todo lo que esto representa. Pero lo más importante es que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene el mantenimiento de la paz y la seguridad entre las naciones. Esa es su prioridad, su fundamento. Los 5 miembros permanentes que ya comentamos: China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Pero que también hay 10 países miembros no permanentes. Del lado izquierdo están los que duran un año y del lado derecho son los que duran 2 años. Del lado izquierdo vemos Alemania, vemos a Bélgica, vemos a República Dominicana, vemos a Sudáfrica y vemos a Indonesia. Del lado contrario, que son los de 2 años, vemos a Vietnam, vemos a Estonia, vemos a Túnez, a Níger y vemos también a San Vicente y las Granadas. Pero ¿cómo se eligen? Bueno, pues esto es muy fácil. Se puede observar que de África y Asia hay 5 países, de ahí se toman 5 países. De Europa Oriental se toma uno y de América Latina y el Caribe se toman 2. Y es aquí donde México va a entrar en 2021. También de Europa Occidental hay 2. Podemos observar, y hay una imagen en donde tuve la oportunidad de asistir a la Agencia Internacional de Energía Atómica en Naciones Unidas. Vamos a ver, o continuando con esto, podemos señalar que la presidencia rota mensualmente. Todos los miembros, tanto permanentes como no permanentes, asumen la presidencia. También es importante ubicar que con 9 votos a favor es como se aprueba una decisión. De igual manera, hay que señalar que todos los países que pertenecen a Naciones Unidas tienen la obligación de cumplir con sus resoluciones. Bien, ya habíamos comentado que los 4 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial más China son los miembros permanentes. Y también comentamos que hay 10 miembros no permanentes, que unos duran un año y los otros 5 duran 2 años. Aquí se puede observar con mucha claridad cada uno de los países. Vemos a China, Francia, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, y luego los que duran un año: Alemania, Bélgica, República Dominicana, Sudáfrica e Indonesia. Y Vietnam, Estonia, Túnez, Níger y San Vicente y las Granadinas son los que van a estar todavía en el 2021. Bien, ¿cuáles son las funciones y poderes que tiene el Consejo? Y que no solo en ocasiones, si bien son recomendaciones, en otras tienen un carácter de determinaciones. Y una de ellas es que cuando se determina emprender una acción militar contra un agresor, se ejecuta. Sus recomendaciones: mantener paz y seguridad internacionales de conformidad a propósitos y principios de Naciones Unidas, investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional,
recomendar métodos de ajuste o controversia o condiciones de arreglo, elaborar planes que permitan la reglamentación de los armamentos que tienen los países, determinar si existe una amenaza a la paz o acto de agresión y recomendar las medidas a adoptar. Además, instar a miembros a que apliquen sanciones económicas. También instar a los miembros a que no necesariamente entrañen uso de fuerza, sino que lo que busquen es impedir o detener la agresión. Y desde luego, ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en zonas estratégicas, que así se considere conveniente. También funciones más nobles, recomendar el ingreso de nuevos miembros y recomendar a la Asamblea General la designación de secretario general y junto con la Asamblea elegir a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Todo esto lo podemos observar en la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, veamos aquí el cronograma. Hay que ver que México ya tiene su quinta participación. La primera fue en 1946, en donde Luis Padilla Nervo y Rafael de la Colina, en ese entonces embajadores de México en Naciones Unidas, lo que buscaron y el papel en el cual se involucraron fue limitar el derecho de veto que tienen los 5 países permanentes en el Consejo. Emitir un proyecto de resolución para condenar el régimen de Francisco Franco en España. Después, cuando tuve mi primer acercamiento, fue cuando Porfirio Muñoz Ledo estaba como embajador de México en Naciones Unidas y bueno, él se dedicó a defender la descolonización e independencia de Namibia y Zimbabue, antes Rodesia del Sur, y que también fue la no intervención a Irán. Posteriormente, en el 2002 y 2003, Adolfo Aguilar Cisner también tuvo una destacada participación en donde México se opuso a la intervención armada en Irak, dada la supuesta construcción de armamento de destrucción masiva de Saddam Hussein y que finalmente años después se demostró que esto no había sido así. Sin embargo, cabe aclarar que al final México sí votó a favor. Después vemos la participación en 2009 y 2010 de Claude Heller, embajador mexicano en Estados Unidos, en donde se buscó la solución a los conflictos entre Corea del Norte y Corea del Sur y a la crisis de Gaza, así como al rechazo de Irán a cerrar el programa nuclear. También, y creo que es algo muy importante, es que se trabajó para que los niños en conflictos armados tengan unos derechos y que sean protegidos aún en esta situación de guerra o de conflicto. Y bueno, ahora vamos a ver el papel que tenga Juan Ramón de la Fuente, en donde estaremos observando si el presidente tiene una injerencia directa o respeta lo que establece el artículo 89 de la Constitución mexicana, su fracción décima. Y esto empezará a ser en el 2001, a partir del primer día. Y bueno, comentemos que Juan Ramón de la Fuente, desde el año pasado, en julio, buscó el apoyo del legislativo y obviamente el respaldo de Andrés Manuel López Obrador para que México tuviera el liderazgo suficiente y hoy se ve que lo logró al obtener 187 votos y solo 5 abstenciones y ninguna en contra. Es decir, que se hizo un buen trabajo por Juan Ramón de la Fuente y recordemos que fue un ex rector de nuestra máxima casa de estudios. Ahora bien, estas 4 previas participaciones, lo que ha ceñido el trabajo es no intervención, el respeto libre a la autodeterminación de los pueblos, el fortalecer la nación pacifista y respetuosa, además de respetar el derecho internacional. Estas han sido las líneas que han seguido
los embajadores en su momento. Sin embargo, ahora destaca que inmediatamente que se dio la noticia de que México pertenecía al Consejo de Seguridad, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, señaló, dio línea a Marcelo Ebrard Casaubon y obviamente a Juan Ramón de la Fuente, y dijo que iban a estar ceñidos a tres elementos: a los derechos humanos, a que los países ricos deben de apoyar a los países pobres y de que nada debe ser por la fuerza ni con violencia. En el primer caso, que hay que cumplir los derechos humanos, incluso expresó algo muy interesante y dijo que son los declarados a la libertad de palabra, del culto, de vivir libre de miedos y temores. Cabe destacar que incluso hizo referencia a Franklin Delano Roosevelt. Sin embargo, él sí habló parte de ello, pero él señalaba muy claramente cuatro libertades humanas esenciales. Y él no habla de la libertad de palabra, sino habla de la libertad de expresión. Él tampoco habla de la libertad de culto, sino habla de la libertad religiosa. Y también no se habla de miseria, sino se habla de penuria. Algunos conceptos que a lo mejor había que discutir desde un punto de vista más teórico. Y desde luego también, dentro de la línea que marcó, dice que eh, lo que se va a expresar es que debe haber una cooperación para el desarrollo sustentable y que los países ricos deben proveer el respeto al medio ambiente, pero también el apoyo en situación de hambre y de epidemias. No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia. Y también en cuanto a la violencia, a la no violencia, es que se va a procurar que México dé o participe para que no haya conflictos y que en ellos se usen las armas. Nada por la fuerza, no tampoco la imposición hegemónica de las potencias, es decir, de esos cuatro países permanentes. También hizo referencia a el principio de Benito Juárez García, que nos dice que entre los individuos como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es la paz. Sin embargo, bueno, esto debe de estar bajo supeditado a lo que verdaderamente nos ciñe la Constitución, como ya lo había señalado en el artículo 89, en la fracción décima. Y estos son 8 puntos muy claros. La Constitución dice que el presidente dirigirá la política exterior y que en la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 8 principios. El primero, la autodeterminación de los pueblos. El segundo, la no intervención. El tercero, la solución pacífica de controversias. La cuarta, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y, finalmente, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos son lo que debe de cumplir Juan Ramón de la Fuente, nuestro ex rector de la UNAM. Es importante señalar que ante la quinta participación de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y bueno, con esto termino este video especial que tiene un interés muy propio, muy particular, y que no podía dejar pasar esta quinta participación. Por su atención, muchas gracias. Muy amables.